Hola jóvenes, ¿cómo están? Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenos días muchachos. Buenos días muchachos. Pues bienvenidos a la semana 9. Prácticamente estamos a 3 semanitas muchachos de terminar nuestro trimestre. Y pues bueno, estamos en la recta final. Y lo que vamos a ver esta semana es un tema muy sencillo, inclusive lo podemos ver en 2 sesiones. Pero ya depende eh, de cómo vayamos viendo los ejercicios. Miren, todavía seguimos esta semana con lo que son las funciones elementales. Nos estamos refiriendo a las funciones algebraicas. Entonces vamos a determinar qué es una función implícita, qué es una función explícita y qué es una función inversa. Muy bien, entonces muchachos, pues como ustedes se habrán dado cuenta, para determinar cada una de ellas, vamos a explicar a qué se refieren esos términos. Por ejemplo, una función explícita es aquella función algebraica en la cual yo voy a tener esta forma. Voy a decir que mi función de x depende exclusivamente de x. Es decir, ambos términos de la ecuación solamente van a tener mi variable independiente solamente va a depender de mi variable independiente. Entonces, esta sería la definición de función explícita, perdón, función explícita. Entonces, es aquella y aquí lo vamos a subrayarlo, que solo depende de la variable independiente. Entonces, con eso nosotros tenemos la definición. Eh, eh, en pocas palabras, lo que sería nuestra función explícita. En caso que no cumpla, pues tendremos en este caso una función implícita. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para poder determinar cuando tenemos este tipo de funciones. Por ejemplo, esta expresión es la expresión es la ecuación de una línea recta, y lo que nosotros hacemos es pues buscar la dependencia de la variable dependiente. Y bueno, aquí la pregunta es quién es la variable dependiente y quién es la independiente. Generalmente la variable, a menos que nos digan lo contrario, la variable dependiente siempre va a ser y la variable independiente va a ser x. Entonces, si yo tengo en mi función, que la puedo escribir de esta forma, depende de otra función que está en g de x, entonces esta función es explícita. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la definición, y lo único que hacemos es despejar a la variable y o a la variable dependiente. Entonces, tomando esta expresión, vemos que 4y es igual a 12 menos 3x. Todo lo voy a dividir entre 4 y voy a dejar la forma pues más apropiada. Entonces, esta ecuación tiene la forma punto pendiente. Entonces, aquí tengo 3 cuartos de x más 2 entre 4 nos da 3. Entonces, vemos que mi variable dependiente tiene una relación directa y solamente depende de x. Entonces esta función es explícita. Ahora vamos a ver qué pasa con el ejercicio 3.
Aquí lo que me interesa es agrupar los términos que contengan a y. Entonces, pues haciendo, aquí aprovechando nuestros conocimientos, lo que hacemos es que la factorizamos. Esto es x y esto es menos 1 y esto va a ser menos x. Y lo que hago es que pues tengo mi función. Esta función es lo mismo que tener esto. Es equivalente. Lo puedo expresar de estas dos formas. Y veo que mi función y depende única y exclusivamente de x. Entonces ahí está la expresión. Entonces también digo que esta es una función explícita. Y aquí lo que nos habla Aira es que pues él va haciendo la discusión y lo que trata es que nosotros distingamos cuándo es una función explícita y cuándo no. Ahora vamos a otros ejercicios, como por ejemplo en este caso, pues lo único que en términos comunes y corrientes, lo único que tengo que hacer es despejar a y, pero veo que aquí y aparece dos veces, entonces lo que hago pues es que las agrupo, las voy agrupando y todos los términos que no pertenezcan a y los pongo en el miembro de la derecha. Entonces aquí tengo menos x, tengo menos x y aquí tengo menos x cuadrado. Muy bien, entonces aquí lo que pues hacemos es que pues factorizo a mi y, aquí me daría 1 menos y, aquí voy a factorizar el signo y aquí lo que hago es esto. A ver muchachos, entonces pregunta para todos. Esto sería, aquí yo ya despejé a y, pero la pregunta es, ¿si la pude despejar o no? No exactamente, ¿o sí? No exactamente, muy bien, vamos a No ver. como tal, ¿no, profe? No como tal, muy bien de lo que nos dice su compañero o Osvaldo y la otra compañera que participó. ¿Quién era? Aide. Muy bien, Aide. Entonces, aquí como pueden ver, efectivamente no pude despejar a Y. ¿Y qué tendré que hacer para poder despejar a Y, muchachos? ¿Qué puedo hacer? O ya no se puede. ¿Y por qué? O si quieren, podemos reformular la pregunta y hacer Y depende exclusivamente de X o no. Pues yo creo que no, No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque porque vemos abajo, bueno, en el denominador. ajá, denominador, no, pues no sale como que dependa de X, está sola la Y. Y en cambio arriba la X igual está sola, o sea, no están juntas. No están juntas. Entonces, como pueden ver, no hay forma que yo pueda separar las variables. Entonces, cuando no puedo separar las variables, entonces decimos que la función es implícita. Digo, y no es ningún pecado, no es malo, sino simplemente por las condiciones del programa, pues lo único que tengo es que no se puede hacer, porque vean que aquí y no depende exclusivamente de x, sino al mismo tiempo y está dependiendo de sí misma. Entonces esto, lo que es esto sería en síntesis, es una función implícita, no la puedo separar. Ahora vamos a ver qué sucede con la 7. Lo que hacemos es nuevamente es aislar a los términos de mi variable independiente, perdón, dependiente,
y dejarla en el lado izquierdo. Entonces aquí lo que hacemos es que factorizamos nuestra y, esto sería y más 2x y esto nos queda como 4 menos x cuadrada. Y ya, pues aquí lo único que hago es hacer la división correspondiente. Esto me queda así. Y pues esto sería el despeje para encontrar a mi función, a mi variable dependiente. Entonces, ¿cuál es la conclusión, muchachos? Eso no es, bueno, si es explícita o es implícita. ¿Y por qué? Es implícita porque tampoco se pueden separar. Exactamente, no se pueden separar. Y mi variable dependiente depende de sí misma y eso no puede ser. Entonces, nuevamente es una función implícita. Es decir, que son implícitas cuando ambos términos están no juntos, pero no se pueden tampoco separar, ¿no, profe? Exacto, Osvaldo. Muy bien, Osvaldo. Perfecto, muchachos. Bueno, entonces vamos a hacer esta otra. Por ejemplo, aquí lo que tendríamos, pues, por la forma que tiene cuadráticas, y entonces muy seguramente puede ser una parábola, puede ser una hipérbola, puede ser una elipse. No lo sabemos hasta que la grafiquemos, pero por lo que vemos, podría ser una parábola. Y pues aquí nuevamente lo que haríamos sería despejar nuestra y. Y lo que hacemos es esto. Y aquí pues tendríamos dos raíces. Al extraer la raíz de y, pues tenemos dos raíces, entonces sería 36 menos 4x. Aquí esto es una proporción notable. Y aquí tendríamos esta expresión. Entonces vemos que tiene dos ramas, una positiva y una negativa, pero sin embargo vemos que y depende exclusivamente de la variable independiente. Entonces esta función, ¿cómo es, muchachos? ¿Implícita o explícita? Explícita. Perfecto. Ahora, por favor, hagan la 11 y la discutimos. Acuérdense que la variable dependiente tiene que quedar totalmente despejada. ¿Cuánto les queda, muchachos? Aquí vamos a empezar a escribir. Que es igual. ¿Qué les queda, muchachos?
¿Quién la tiene ya? En esta ya me confundí, o sea, intenté despejar, pero no, como que no me salió. Muy bien. ¿Qué dicen los demás muchachos? Bueno, vamos a darlo por partes. Entonces, lo que necesitamos despejar es a quién. A raíz de y, que es nuestra variable dependiente. Entonces, lo que hacemos es que lo escribimos y esto nos da 1 menos raíz de x. Ahora, para que quede pues despejada, lo único que tengo que hacer es que tengo que elevar ambos elementos, ambos elementos miembros al cuadrado. Entonces, si yo despejo aquí, pues esto, tengo una raíz elevada al cuadrado, solamente me queda y en este caso tengo 1 menos x. Y esta expresión pues se queda así. Entonces la observamos y vemos que nuestra variable dependiente tiene una relación únicamente con quién, con la variable dependiente. Entonces, ¿cómo es la función, muchachos? ¿Es explícita o implícita? ¿Es explícita? Muy bien. Todo lo estamos representando en términos explícita. Todo lo estamos representando en términos de una sola variable. Muy bien. Ahora vámonos a hacer esta. Esta se ve, bueno, no se ve, sino se ve muy compleja. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es aislar a los términos que contengan a nuestra y vamos a tratar de factorizarlos. Y todo lo que no sea y, pues lo dejamos en el lado de la derecha. Entonces aquí vemos lo siguiente. Vemos aquí que y lo puedo factorizar como xy. Me está dando lo mismo. Esto me queda así. Y esto nos quedaría, nuestra x tendría signo positivo en el lado derecho. Y pues ya lo único que hago es pues despejar. Y toda mi función es esta. Más x cuadrada menos 1. Y ya nada más yo le pondré un corchete para decir que todo lo que está aquí es un número, es un solo número. Esto obviamente cuando tenga valores se va a convertir en un solo número. Entonces pregunta, ¿cómo es la función? Implícita. Es implícita, exacto, porque hagamos lo que hagamos, pues no y esto no es cierto, esto es XY. Hicimos todo lo que pudimos, ¿verdad? Pero no la pudimos separar. Muy bien, ahí está. Y desde aquí lo vemos, ¿verdad? Desde aquí vimos que no pudimos separarla. Muy bien, entonces ahora vámonos a acá. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta ahorita el concepto de ya podemos nosotros distinguir lo que es una función explícita de una implícita. Ahora, ya teniendo en cuenta eso, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a calcular la inversa de una función. Y bueno, ¿y eso como para qué? Bueno, eso nos va a servir para, para dos cosas. Una, si yo tengo en el dominio de mi función, mi variable dependiente, es decir, aquí voy a agregar una hojita extra para la teoría de explicar, digamos. O mejor lo hacemos aquí, luego lo borramos. Pero miren, si yo tengo mi función f de x, entonces a f de x le va a corresponder, o mejor lo hacemos con conjuntos. Esto creo que es más fácil verlo con conjuntos. Yo tengo aquí un dominio donde tengo a mi f de x. Entonces, en el rango voy a tener a mi variable y. Aquí le borramos esto. Entonces, yo cuando le doy un valor, a mi función, esta me regresa
y cuando le doy un valor a mi f de x, me regresa un solo valor, único y un solo valor. Entonces la función tiene inversa, es decir, está cumpliendo cabalmente con la definición de una función. Y si tiene una función, entonces voy a tener lo que le diríamos el rango. Esto sería el dominio, este es el rango. Entonces, si es posible esto, entonces a cada elemento que tenga yo en Y, me va a regresar solamente uno y nada más uno elemento en X. Entonces, si cumplo esta función, yo puedo yo puedo expresar la ecuación como una función de X y a su vez puedo expresar la función de X como una función de Y, porque solamente está cumpliendo lo que le llaman 1 a 1, una relación 1 a 1. Y entonces, para poder aplicar para poder obtener la inversa, entonces esta es la relación, esto se ve en forma de conjunto. Pero, ¿cómo lo hago en la práctica? En la práctica, no siempre voy a andar dibujando, digo, el dibujo es bueno para darnos una idea. Pero, si la función es 1 a 1, entonces esta función x1 va a ser siempre igual a x2. Y yo me puedo ir del dominio a mi contradominio y de mi contradominio me puedo regresar a mi dominio. Eso, ¿cuáles son las aplicaciones reales? Por ejemplo, esto se da mucho en economía cuando yo tengo un bien y ese bien me lo llevo a un precio. Pero puedo determinar el precio y puedo encontrar los bienes. Entonces puedo ir del conjunto A a B y luego me puedo regresar de B a A. Y eso es muy, muy útil en microeconomía. Ahora, en ingeniería tiene una mayor aplicación, porque hay circuitos eléctricos que por tener elementos pasivos como capacitores, inductores, en el tiempo es muy difícil analizarlos. Pero si yo encuentro una función inversa, me la puedo llevar de la parte, pues, desde compleja, que serían ecuaciones diferenciales, hacia la parte de la frecuencia. Y la parte de la frecuencia es muy fácil porque ahí lo que hacemos es que en la frecuencia resolvemos como si fuera una expresión algebraica, obtengo la solución y lo único que hago es que de la función me la llevo otra vez al tiempo. Y eso es una gran ventaja. Y en economía, prácticamente se ve mucho en economía e en ingeniería, estas son las aplicaciones, porque ustedes dirán, bueno, y eso a mí que no, yo soy administrador, pero los administradores, cuando lleven micro 1 y macro, los cursos de micro 1 y 2 y macro 1 y 2 ahí lo van a ver. Muy bien. Entonces, una de las primeras condiciones es esta, que yo pueda irme de un conjunto a otro. Es decir, tengo dominio, me voy al contradominio, del contradominio me paso al dominio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo que tengo que hacer es que esta expresión que tengo, la voy a escribir así. Menos 3x1 menos 4 es igual a menos 3x2 menos 4. Y vemos qué pasa. Vean que aquí lo único que hice es que esta misma ecuación la dupliqué. Tengo la misma, 3x1 menos 3x1 menos 4. Y luego lo que hago es que la reflejo la imagen como menos 3x2 menos 4. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué? Pues sirve para probar lo siguiente. Yo tengo un 4 a la derecha y tengo un 4 a la izquierda, tienen el mismo signo. Entonces esto prácticamente, ¿cuánto es? 0. ¿Esto cuánto me quedaría? Menos 3x1 es igual a menos 3x2. Ahora vemos que tenemos menos 3 en ambos lados. Pues los puedo dividir. Y si los divido, ¿qué me queda? Que x1 es igual a x2. ¿Qué significa? Que es una función 1 a 1. ¿Vale, muchachos? Ahora, ya con esto me estoy asegurando que cumplí la primera condición.
entonces puedo encontrar la inversa. Entonces el paso 2 es encontrar la inversa. ¿Y cómo encuentro la inversa? ¿Cómo encuentro la función del contradominio? Pues me analizo, no, bueno, no analizo, sino solamente miro mi función original, que es esta. Lo único que hago es que intercambio las letras o las variables. En donde tenga x, voy a escribir y. Entonces lo único que hago es el intercambio. Esto me queda menos 3y menos 4. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora nuevamente lo que hago es que despejo a y. Y van a decir, bueno, entonces ¿para qué no? Yo también cuando lo estudiaba, dice, ¿y eso para qué? ¿Para qué te me dan tantas vueltas? Entonces lo único que hacemos es esto. Esto nos queda como 3y, que es igual a menos 4, menos x. Y ahora lo que hago pues es que despejamos a y. Me queda menos 4, menos x, 3. Ahora esto yo lo voy a escribir en la forma punto pendiente. Y esto me va a quedar x sobre 3 menos 4 tercios. ¿Y cómo escribo la función? Pues aquí la voy a escribir de esta forma. Voy a escribir que ahora la función inversa la voy a escribir así. F de x a la menos 1 va a ser x sobre 3 menos 4 tercios. ¿Y cómo pues, la pude calcular? Precisamente con esta condición. Con esta condición de 1, entonces la función inversa de y, ¿quién es? La función inversa de y, que es menos 3x menos 4, en el contradominio es menos x sobre 3 menos 4 tercios. Entonces esa es su inversa. Y ahí se acaba todo el programa. ¿Preguntas? No. Bueno, entonces vamos a hacer la otra. Miren, aquí pues todas, por lo general, toda la línea, bueno, toda la familia de líneas rectas, a menos que nos digan lo contrario, a menos que encontremos un absoluto por ahí, van a tener una relación 1 a 1. También las expresiones lineales como los cocientes van a tener una relación 1 a 1. Pero bueno, como estamos viendo esto no sé si ustedes ya lo hayan visto en algún otro lugar, lo que hacemos es que estamos reforzando el concepto. Entonces vamos a probar, el paso 1 es probar que esto tiene una relación 1 a 1. Nosotros ya lo sabemos, pero bueno, imagínense que no lo supiéramos, lo estamos buscando. Entonces esto me va a quedar así. Vean que escribo lo mismo, pero la única diferencia es que en lugar tengo la misma función, pero nada más la duplico, pero le pongo x1 y x2. Entonces, como pueden ver, pues aquí tengo un 4 a la derecha, tengo un 4 a la izquierda. Esto es realmente, esto que está aquí es un 0. Y luego me queda lo mismo, el mismo término. Aquí lo voy a hacer por claridad desde el ejercicio. Vean que me queda el mismo término, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, pues lo único que hacemos es que dividimos, multiplicamos todo por menos 5 medios. Y nuevamente me queda x1 igual a x2. Entonces, nosotros ya lo sabíamos, ya nada más era cuestión de comprobarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener la inversa. Entonces vemos que aquí tengo p igual a 4 menos 2 quintos de x. Entonces lo único que hago es que lo invierto. Invierto las variables. Aquí empiezo con x. El 4 no le pasa nada. Entonces tengo 2 quintos de p, ¿sale? Lo único que hago es que hago lo contrario. Invierto. Ahora lo que despejo es a p. Entonces aquí tengo 2 quintos de p, que es igual a 4 menos x. Y pues lo único que vamos a hacer es multiplicar todo por 5 medios.
Y aquí ya no quiso, aquí se me, ya no quiso pintar mi pluma. Vamos a dar unos segundos para que se refresque la imagen. A ver si ya aquí está aquí. Entonces si quedamos que estos son 5 medios, que luego como que se satura. 5 medios de 4 menos x. Ya, pues finalmente escribimos nuestra función inversa como fx a la menos 1. Aplicamos los términos, siempre la voy a escribir en la forma punto pendiente porque es una recta. Entonces esto me queda 5 medios, los 5 medios de x. Luego multiplico Profe, 5 medios por yo 4. tengo, Mándeme. yo tengo una pregunta. ¿Por qué el 2/5 se convirtió en 5 medios? Porque lo que estoy haciendo es que estoy despejando a mi P. Entonces, para poder despejarla, necesito la función que la hace 1. Aquí, por ejemplo, tenemos, su compañero nos pregunta por qué le hicimos como 5 medios. Aquí tengo mi función y aquí tengo algo, ¿no? Híjole, aquí tampoco creo que se me está acabando la pila, muchos, o se está saturando la memoria. Ahorita dejen que vuelva la vida en mi máquina. Aquí está. Entonces, aquí yo tengo una expresión, pero a mí me interesa dejarla solita. Entonces, lo que hago es que recordamos el concepto de que tengo que multiplicar por 5 medios. ¿Y por qué por 5 medios? Muy buena pregunta. Porque si multiplicamos 5 medios a 2 quintos, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, muchachos? Mm, Da 10 en los dos lados. Es que no sé cómo se llama. ¿Es décimos? 10. 10 nos da 10. ¿Y 10 entre 10, y 10 entre 10 cuánto es? 1. 1, muy bien. Entonces, eso me da 1. Y es lo que yo quería, ¿verdad? Dejar a mi expresión solita. Pero tengo que multiplicar a 5 medios. ¿Por quién? Por g de x, ¿sale? Entonces, por eso estamos multiplicando. Aquí en la expresión, esto es un número. Por eso estamos multiplicando a 5 medios a p. Y aquí estamos multiplicando a 5 medios. Entonces aquí p solamente me queda, como yo la quiero tener, mi p despejada. Pero 5 medios va a afectar a la otra función. Y entonces en esta función lo que hacemos es que la dejo en punto pendiente. Esto me quedaría 5 medios por 4. Tengo 2 que multiplique, 2 que divide. Me queda 10. O lo puedo hacer también como ustedes lo hacen. 5 por 4, 20 entre 2, 10. Y el otro término me da menos 5, me da 5 medios por menos 1. Me da menos 5 medios de x más 10. ¿Sí, muchachos? ¿Preguntas? No, creo que ya no. No, bueno, muy bien. Entonces acuérdense de las propiedades, muchachos, las propiedades de los números, que recuerden que ustedes van a llevar con sus profesores de economía. Digo, no los estoy acusando a los profesores, pero los profesores son un poco enojones. Entonces, si uno no les habla a ellos en forma correcta, luego se enojan muchos. Y yo les conté una anécdota que pues, a mí me regañaron y se siente feo porque pues ellos te regañan en público. Digo, yo cuando regaño a alguien, yo lo regaño pues así, ¿no? Nada más a él y que nadie me escuche. Pero este término, o sea, por las propiedades de números, se llama el inverso multiplicativo. Entonces, ellos les van a decir, es que aplicamos el inverso multiplicativo en ambos elementos de la ecuación. Entonces, lo único que están haciendo es que lo están multiplicando el inverso multiplicativo para que solamente quede pues esta función eh, despejada. Yo le digo solita, pero si ellos escuchan también la palabra solita, también se enojan. Entonces díganle, es que quedó despejada. Bueno, ya ustedes vivirán la experiencia muchos, pero por favor no, por favor eviten decir que se está multiplicando, pasa dividiendo, que se pasa sumando, pasa restando, porque se van a enojar mucho. Entonces no quiero que me regañen. Bueno, aquí tenemos otra
función. Miren, ahora nosotros hasta ahorita pues vimos ecuaciones lineales, pero vean esta expresión es muy compleja. ¿Por qué razón? Porque tengo dos lados, de la ecuación, es decir, tengo una raíz positiva. Generalmente no se escribe, pero nosotros la sobreentendemos. Esto tiene más y menos. Entonces, si nosotros lo que hacemos para que esta función pues exista, solamente podemos tomar un solo lado, un solo lado de la rama. Entonces, al aplicar el criterio, nosotros lo que tendríamos que hacer es eh, graficarla. Este tipo de ecuaciones, como aquí muy seguramente, aquí tengo una y cuadrada, lo que hizo el autor es que la despejó y la dejó en este término. Pero vámonos al graficador para poder tomar una decisión. Cuando el criterio que hicimos, sabemos que ese criterio se tiene que cumplir, pero cuando tenemos este tipo de expresiones no son tan fáciles. Entonces, la recomendación es pues graficarla. Entonces, para poder graficarla, pues es un poquito engorroso. Vamos a ocupar más, güey. Entonces, ahorita les comparto la pantalla. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a introducir nuestra ecuación y vamos a ver qué sucede. Entonces aquí doy a acertar y ahorita les comparto para que ustedes vean qué estoy haciendo. La estoy escribiendo tal y como a mí este me gusta mucho porque pues es como escribir la ecuación, es como escribirla en papel. Entonces ahí está. Entonces ahí tenemos. Y luego lo que tenemos es, pues, es un radical. Es un radical. Esto es lo bueno que nos permite pues hacer todo. Vamos a graficarla tal y como aparece, que es 3x menos 4. Entonces vamos a tomar la decisión una vez que veamos la gráfica. Vamos a escuchar la gráfica. Ahí graficó algunos. Entonces vean que si nosotros vemos la gráfica, solamente está dada en un dominio, es decir, para un valor de x. Es una gráfica compleja. Para un valor de x, solamente me está regresando 1. Entonces aparentemente estaría cumpliendo pues la condición. Entonces vámonos. Entonces ahora una vez que suponemos eh, que es una ecuación en donde puedo hallar la inversa. A ver, antes de hallar la solución, muchachos, por favor, ustedes háganla y ahorita la comprobamos con el Madway, ¿sale? Entonces la función es esta. Esta es la función que estamos viendo. Y de acuerdo a esa, verifiquen si se puede obtener la inversa. Entonces, sácala por favor. Lo único que tienen que hacer es, aquí les voy a ayudar. Lo único que tenemos que hacer es que tenemos que intercambiar las variables. Entonces, por favor, despejenla y ahorita la corroboramos. Al fin, aquí la tenemos ya la tenemos cargada en el Madway. Y el Madway hace muchísimas cosas. ¿Y cómo nos trata el trimestre, muchachos? ¿Cómo se sienten ya en la ruta final? Presionados con muchas tareas finales. Se sienten con mucho estrés y muchos que estos fines de trimestre son terribles. Pero bueno, ese es el plus, ese es el valor agregado que tenemos los egresados de la universidad. Trabajamos bajo muchísima presión.
Y bueno, y pues en la realidad, muchachos, en la empresa pública o privada eh, disculpen lo que les digo, pero siempre les van a decir que las cosas fueron para ayer. Entonces ustedes cuando salgan van a estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Y cuándo empezaría el siguiente trimestre? El siguiente trimestre, creo que empieza en agosto, muchachos. Déjenme checar el calendario, pero empiezan los primeros días de agosto. Nosotros terminamos el trimestre con todo y exámenes de globales a mediados de junio. Nos vamos a ir una semana, nos vamos a ir una semana, digo, nos vamos a ir un mes, tanto académicos como administrativos, nosotros los presentamos antes y ustedes andarán ahí por los primeros días de agosto, muchachos. Entonces sí tienen, pues casi tienen mes y medio para que puedan recuperar toda la energía que les va a demandar el siguiente trimestre. Entonces dejen darle la fecha exacta del calendario. Déjenme ver si tengo aquí el calendario a la mano, no, si no la tengo. A ver, mientras ustedes resuelven el ejercicio, yo busco aquí el calendario, que inclusive ya se aprobó el otro. Aquí hay que meternos a la universidad Entonces sí regresaríamos para agosto. por agosto y pues ahorita que les estoy buscando esta información. Nos Pero sería con dice, el modo híbrido, ¿no? sería con el modo híbrido, híbrido. Yo espero que pues ahora sí que las metas del sector salud es que todos tienen que estar vacunados. Entonces pues así como los estudiantes de educación básica, los niños y adolescentes van a regresar el 5, ¿no? El 5 de junio, pero van a ir escalonados. Y según entiendo, pues nosotros vamos a regresar igual. Les van a dar preferencia a las materias, muchos que llevan talleres. Entonces, a los chicos de ingeniería y a los chicos de diseño, como ellos llevan, por ejemplo, los chicos de ingeniería llevan muchos laboratorios, ellos llevan muchos laboratorios, y los de diseño prácticamente llevan muchísimos talleres. Ustedes van a ver que cuando vuelvan a la normalidad, miren, aquí les comparto para que todos veamos. Regresamos, regresamos el 2 de agosto. 2 de agosto empieza el trimestre 21P, 21 primavera. Miren, una vez que ya se haya superado lo de la pandemia, van a ver que los chicos de diseño prácticamente se la viven en la universidad, muchos, y cuando digo que se la viven, es que es porque es verdad y literal. Generalmente les dejan unos, por su misma naturaleza de sus carreras, que es arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial, prácticamente se la viven ahí, y inclusive hay unos que hasta piden permiso para acabar los trabajos. Yo entiendo entiendo muy poco de diseño porque pues yo tengo otra formación, pero al final del trimestre hacen unas exposiciones, muchachos, y aunque uno no sea del área, yo me he quedado así gratamente impresionado con todo lo que hacen, desde la arquitectura hasta los diseños. Dicen, no, en serio que tanto trabajo vale la pena. Inclusive hay algunos chicos que se han llevado premios a nivel entre universidades y a nivel nacional e internacional. Pero eso sí, trabajan muchísimo. No digo que nosotros trabajemos porque nosotros nos estamos formando en otra área. Ellos tienen que expresar todas sus ideas, toda su creatividad en algo que es tangible. Nosotros estudiamos, pero no se ve. En teoría no se ve hasta que nos ponen a nosotros a administrar. Entonces ahí vamos a ver qué tan buenos resultados damos. Y los chicos de ingeniería, esos chavos sí se la viven haciendo circuitos, haciendo prototipos y también. Entonces creo que ellos son los primeros que van a entrar y luego nosotros entremos en forma escalonada. Bueno, entonces ya dejo de estar aquí de desviarme de la clase. Entonces, ¿esto cuánto les quedó, muchachos? Que despejándola.
¿Qué les pegó? ¿Qué les quedó si la despejamos? Me quedó como y es igual a x cuadrada más 4 sobre 3. Ok, entonces otra vez por favor. Y Y es igual. Ajá. igual a x cuadrada más 4 X cuadrada más 4. sobre 3. Perfecto, entonces aquí quedaría. Muy bien, entonces aquí está la expresión de su compañero. Esta también la podríamos reescribir como x cuadrado sobre 3 más 4 tercios, ¿sale? Y ahora lo que sabemos es que al observar la gráfica creo que da una cosa así medio rara. Viene por aquí cortando, ¿no? Y luego se va así. Entonces, a un valor de x, pues le corresponde un valor de y. Entonces vamos a ver cómo la resuelve Madway. Madway, pues son nuestros programas que pues que yo hubiera querido tener, muchachos, porque pues si tú querías graficar, tenías que hacer un programa para graficar, sí. Y luego que te resolviera algo así, no, pues estaba así como muy difícil. Bueno, tenías que ser muy creativo y tenías que pasarte ahí horas en los laboratorios. En el de cómputo, yo me acuerdo que en aquellos tiempos me quedaba ahí, ¿verdad? Hasta que entendía y ya sacaba el programa. Bueno, entonces le vamos a decir pues que resuelva la inversa. Entonces ahí está efectivamente el resultado que dio su compañero Osvaldo. Ahí tenemos la función que nos dio x cuadrado sobre 3 más 4 tercios. Muy bien, Osvaldo. Entonces es correcto. Entonces vámonos así. Ahora vamos a compartir la otra. Digo, es que estos temas ustedes los tienen que hacer para que se entienda. Ahora muchachos, checan por favor si el ejercicio 21, tiene inversa o no. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer para resolver este problema? Oiga, profe, esta la podríamos, ay, es que se me olvidó cómo se llama el procedimiento que se multiplica por la X y se le resta, a la potencia. Ah, Ese, ese procedimiento se llama derivada, pero aquí no estamos haciendo eso, sino nada más lo que estamos viendo es obtener la función que me da el contradominio. entonces ahí no se puede aplicar eso. Ahí no podemos aplicar ese procedimiento. Lo que sí podemos ver cuando, por ejemplo, son funciones de este estilo, es ver el gráfico. Lo único que nosotros sabemos, por ejemplo, para las rectas y para las razones algebraicas, pues es que nosotros podemos transformarlas y sabemos que hay una razón 1 a 1. Pero cuando tenemos estos términos, no lo sabemos con exactitud. Entonces primero hay que graficarla, y graficarla pues no es tarea fácil, pero generalmente las funciones que son impares, que son potencias impares, generalmente tienen una forma como de una S, más o menos vienen así. Esta por ejemplo pasa por el origen y es de ese estilo. Lo único que tenemos que nosotros que hacer es acotar la región. Entonces este ejercicio lo vamos a hacer con Madway para que nos dé mayor certeza. Entonces vamos a escribir nuevamente con esto. Entonces tenemos la función que es igual a... lo bueno de Madway es que hasta nos predice. Esto es muy intuitivo. No es quinta la función. Entonces vamos a ver el gráfico. Vean que es como una forma como de S. Bueno, es una S invertida. Y lo que tenemos que nosotros que ver es si efectivamente podemos aplicar la definición, pues el concepto 1 a 1. ¿Qué dicen muchos? ¿Podemos aplicarlo o no? ¿Y por qué? Sí, ¿no? Sí podemos aplicarlo, entonces vamos a verificarlo. Vamos a verificarlo. Si lo podemos hacer, lo único que tenemos que hacer ahora
es posesionarnos en la gráfica que me está pidiendo, posesionarnos en la gráfica y ver qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, déjenme ver porque ahora me dice que me registre. Sí, la voy a refrescar la página, voy a escribirlo otra vez. Entonces tenemos una función que es igual a x. Y le vamos a pedir la función inversa. Entonces, según esto, pues sí, efectivamente, sí tiene función inversa. ¿Y por qué razón? Porque es 1 a 1. Es una función 1 a 1, como lo podemos ver en la gráfica. Entonces, cuando ustedes hagan esto, graficarlo, muchachos, es muy engorroso. Entonces vean que para un valor de x nos da un valor de y. Entonces con eso ya podemos nosotros hacer el intercambio de variables, que es lo único que nos pide. Entonces como haríamos el intercambio, pues simplemente vemos que en lugar de x en lugar de y escribimos x, y esto lo tendremos como y a la quinta, y lo único que hacemos pues es que en ambos miembros o en ambos elementos sacamos raíz quinta. Entonces sacamos raíz quinta, esto me queda x a la un quinto, que es lo que hizo Malware. Esto nos da 1. Y la función de x, que es igual a y, la escribimos como x a la un quinto. Y entonces esta sería la otra expresión. Ahora, hay que tener mucho cuidado con las parábolas, muchachos. ¿Por qué razón hay que tener cuidado con las parábolas? Vamos a graficar una parábola cualquiera, una que esté, por ejemplo, en el origen, que es la más sencilla. Entonces esta la dejamos. Vean que al hacer el gráfico, ¿qué es lo que observamos? Por ejemplo, estos puntos fueron aleatorios de Marway, pero me dice que para un punto determinado, ¿qué vemos? Que me da el punto en X, pero me está dando ¿quién? El Sí, mismo reflejo. se estaría duplicando, ¿no? En lugar de tener una inversa, sería el mismo, pero pues por 2, ¿no? Exactamente como lo dice su compañera Ed. Si yo tengo un punto, este se refleja y vean lo que sucede. Este otro punto se vuelve a reflejar como si fuera un espejo. Entonces, las funciones pares, las potencias pares, muchachos, no tienen función inversa, a excepción de que solamente consideremos una sola rama. ¿Qué me refiero a que sea una sola rama? A que solamente consideremos la parte positiva. Es decir, imagínense que esta parte donde tengo aquí el puntero, no sé si se ve, es una manita, que eso no existiera, que solamente exista la parte positiva. O bien, que solamente exista la parte negativa. Porque como tal no se pueden calcular, porque no está cumpliendo la definición de 1 a 1. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros le solicitamos al comando de Madway que calcule la inversa, lo que va a hacer es que la va a calcular, pero la va a calcular segmentada. Es decir, solamente va a calcular la rama positiva, la va a aislar y luego me va a aislar la parte negativa. Entonces vamos a revisarlo. Miren, esto lo que nos da, que lo estoy haciendo un poquito más grande para que todos lo veamos, porque luego yo sí lo veo, ¿no? Porque estoy cerca del monitor, pero los que están viendo por ejemplo, en sus equipos, en sus celulares, pues no. Vean lo que hace. Dice, existe la función, pero solamente si te tomo la parte positiva, coma, ¿existe la función? Sí, solo si te tomo la parte negativa.
Entonces, este tipo de funciones hay que tenerles mucho cuidado. Por lo mismo que vimos en la gráfica, para un valor de x me está reflejando 2. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, muchachos. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Estos ejercicios ya son los últimos. Y prácticamente esto sería toda la unidad, muchachos. Digo, todo lo que veríamos ahorita. Miren, por ejemplo, esta es una, esta es una familia. Esta es una familia de parábolas. La parábola muy seguramente está en menos una unidad de x. Y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Y cómo Martín sabe eso? Pues es que lo vemos así, x. Lo vemos así, x más 1, lo hago 0. Y lo único que hago es que despejo. Entonces esto está reflejado una unidad hacia la izquierda. Es lo único que nos dice. Ahora, la parábola, existe existe la inversa. Sí existe, pero solamente si yo tomo un lado positivo o tomo un lado negativo. Pero para tal y como está, no existiría. Entonces, con esas restricciones, precisamente cuando vemos el enunciado, vean, nos dice, de los ejercicios 21 a 30, dice, efectuando una restricción. O sea, desde ahí Aira nos está diciendo que tenemos que restringirla. Adecuada sobre el dominio, cada una de las siguientes funciones determina la función inversa. Entonces lo que haríamos es que solamente calcularíamos la primera y la segunda la reflejamos. Lo único que hacemos es que intercambiamos las variables. Esto es x, esto es y. Y pues ahora tenemos que despejar a y. Entonces, para despejar a y aquí sacamos raíz cuadrada, aquí sacamos raíz cuadrada. Pero vean, cuando saco raíz cuadrada, tengo dos raíces. Y aquí tenemos a x. Entonces vean que la función existe siempre y cuando sea solamente para una rama. X, es decir, la estoy restringiendo. Realmente tengo dos funciones diferentes. Estas serían las funciones inversas, pero solamente son para una. Es decir, al mismo tiempo no se cumple una. Si yo grafico esto en Malway, solamente me va a dar una rama. Por ejemplo, me daría estaría menos 1, me daría una cosa así, me daría una rama así. Y si yo quiero graficar la otra, pues me estaría dando el reflejo, es decir, aquí estaría la otra, vendría así, pero no me está dando, no me las estaría dando juntas. Bueno, entonces esta sería, tengan mucho cuidado con esto, muchos son restricciones que hay que tener en cuenta. Pero luego me dice, pues ahora encuentra el dominio. Entonces, el dominio, acuérdense que el dominio es donde la función es válida. Y donde la función es válida, pues lo tenemos que determinar. ¿En dónde? En este radical. Ese radical, yo lo aislamos. Lo aislamos y nos queda de esta forma. Entonces, esta existe. Esta función pertenece a los reales. Entonces, x es tal que x pertenece a los reales, sí y solo si. Aquí escribimos esto, sí y solo si x sea 0, x debe ser de entrada positiva, o tiene que ser 0. Entonces, es la única forma que existe. Entonces, ¿cómo escribimos el dominio? El dominio de la función va a tomar al 0 y se va a ir hasta el infinito, al infinito positivo. Y, y su contradominio, o sea, el rango, nos va a decir que y es tal que y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sale, muchachos? Entonces, esto lo tenemos de este análisis de la función. Ahora le vamos a preguntar a Malway si no andamos cerrados. Y esta función es, déjenla anoto, aquí la hojita, esto es y es igual a x más 1 x cuadrado. Entonces aquí
Aquí compartimos la otra. Ya la dejamos. Entonces escribimos tal y como la calculadora. Pues ahí está. Es paréntesis porque es un solo número. X más 1 al cuadrado. Y pues vamos a ver la gráfica. Primeramente, pues como pueden ver, es una parábola. En teoría no tendría función inversa. Lo único que para tener la inversa la tenemos que condicionar. La tenemos que condicionar en dos secciones, una positiva y una negativa. Entonces, como pueden ver, sí efectivamente se recorrió una unidad hacia la izquierda. Entonces, déjenme cerrarla para que me permita escribir el otro. Entonces, aquí, y por aquí sale una cosecita que no veo. Ay, ¿dónde está? A ver si la puedo deslizar con esto. No, mejor me voy aquí al inicio. Es que lo que pasa es que cuando tenemos un muchachos, luego se apodera de nuestra máquina y ya no me deja hacer nada. Entonces tenemos X más 1. Y ven cómo el programa va aprendiendo de nosotros. Digo, todos los jóvenes que utilicen este software, vean cómo él aprende. Entonces esto se le llama inteligencia artificial. Entonces ya es cuando salen ahí la gente diciendo, no, es que las máquinas nos van a dominar y no sé qué tanto. Entonces esto pues a mí me gusta mucho porque es muy, es muy accesible. Bueno, entonces decimos la inversa. Nosotros vemos que no tiene inversa, pero me dice Marway, bueno, pues es que la voy a condicionar a solamente darte una variable por separado. Por eso aparece así, tal y como hicimos en el ejercicio. Solamente aparece la rama positiva y aparece la rama negativa. Dice solamente así, te la doy por secciones, pero, pero solamente con esas condiciones. Ahora, aquí mismo le podemos preguntar, decimos, oye, pues cuánto es el rango, ¿no? Porque pues ahí me dejaron una tarea de métodos y que yo ya la hice, ¿no? Yo ya la hice y yo a lo que quiero estar seguro. Entonces le decimos a Madway que nos pregunte. Entonces ahí está efectivamente. Entonces el dominio de la función, vean qué rango, es decir, en dónde está la función, en dónde existe la función, pues solamente existe en donde, que sea 0. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es una raíz. Y esto va a ser desde 0 hasta infinito, porque en 0 ya está definida mi raíz. Y puede tomar el número que ustedes gusten y manden, y se va a ir ahí. Entonces, de tal suerte que y es tal que sea positivo, que empiece desde 0 a que se vaya de 0. Y luego la función va a tomar todos los valores desde menos infinito a infinito. Entonces, con esta forma, ustedes pueden calcular. Yo la sugerencia que les hago es que ustedes se esfuercen, la saquen en papel. Y una vez que tengan eso, pues ya pueden consultar el malware. El malware, en teoría, hasta ahorita creo que resuelve todo. Hay cosas ya muy complejas que no puede hacerlo. Entonces, cuando no puede hacerlo, pues hay que programarlo. Entonces, dejen ver aquí el que puse como propuesto, que es este. Vemos esta función. Vean esta función, vamos a graficarla. Y ahorita ustedes nos van a decir si se puede o no obtener la inversa. Vamos a ver qué cosa. Es que ya cuando son fracciones, muchos, si de por sí las potencias cuestan trabajo. Ahora, las fracciones, a ver esto cómo nos quedaría. Esto nos quedaría si la escribimos en forma de raíz. Esto es raíz cúbica de x cuadrado. Y es una forma muy, muy compleja. Bueno, pues hay que graficarla. Pues para saber
Si de entrada tiene dos funciones, si nos está dando dos valores, pues de entrada vamos a ver que no se va a poder, no va a ser tan fácil de determinarla. Entonces aquí tengo pues la X, aquí tenemos la X y luego tenemos ahí una fracción que es 2/3. Bueno, pues primero le pedimos la gráfica y vamos a ver qué cosa nos da. Miren muchachos, vean eso. Prácticamente tiene una función tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, tiene dos, tiene una forma de una V como si fuera, es una V muy distorsionada. Pero aquí la Parece, pregunta, parece la parte de arriba de un corazón. parte de arriba de un corazón, muy bien, vean así como, bien, no, muy bien. Pero vean que para un valor que yo le dé, en X me refleja otro en el mismo X, pero en la parte negativa. Y así me puedo ir dándole valores. Entonces, muchachos, ¿cuál es la condición para que exista la inversa de una función? En que a un valor de X me dé un valor en donde, en f de X. Entonces, pregunta, ¿esta función tiene inversa o no? ¿Y por qué, muchachos? No tiene inversa porque se está reflejando como hace un rato nos dijo. Perfecto, entonces vamos a verificarlo. Vamos a verificarlo. Entonces aquí nos dice por ahí la función. Entonces aquí toco una función y otra vez me está sacando. Entonces no importa que me saque, yo vuelvo a ingresar. Entonces aquí tenemos 10 igual. Tenemos esto que es X y es esto, es la 2/3. Entonces aquí ya me preguntamos allá la inversa. Y pues obviamente pues no tiene inversa, ¿no? Así como lo dijo su compañera, porque la condición es que solamente compra una función, yo le doy 1 a 1, una relación biúnica, doy 1 a 1. Entonces por esa razón no tiene inversa. Entonces ahí está, muchachos. Entonces escribimos que este ejercicio no tiene inversa. Oye, muchachos, entonces, ¿hasta aquí sería esta unidad? ¿Ustedes cómo la vieron? ¿Está facilita o no? Sí, yo generalmente la veo la veo en un día, pero no sé si ustedes... no, bueno, ahora los escucho. Déjenme, me salgo de aquí. Opiniones, muchachos, comentarios. Pues sí, es un tema muy fácil. No está difícil. Muy bien, ahí. ¿Qué dicen los demás, muchachos? Pues sí, esto parece un tema bastante corto, pero pues es de bastante práctica para entenderlo por completo. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces ya les damos Concuerdo. gracias. También Osvaldo, muy bien, muchachos. Entonces, miren, yo ahorita, muchachos, ando en capacitación. Entonces no nos vemos mañana, sino nos vemos el miércoles. Por ahí quedan algunos. Yo lo que traté es cubrir, pues, los más de los ejercicios. Pero entonces nos vemos el miércoles para verificar los que tengan dudas. Y esta unidad es muy facilita, entonces yo les voy a habilitar, muchachos, les voy a habilitar la siguiente, la siguiente semana que son funciones ya trascendentales, que es la función exponencial. Entonces yo se las voy a abrir con el propósito de que ustedes la vayan, pues que la vayan echando un ojito, que la vayan revisando, porque esa unidad, al contrario de la que estamos viendo, sí necesitamos revisar algunos conceptos. Entonces, muchachos, mañana los veríamos, no, mañana no los vemos, los veríamos el miércoles para
para que revisen los ejercicios que faltan. Yo por ahí les dejé una lista, pero déjenme ver. Ahí hay unos ejercicios que no consideré, los pueden ir revisando. Y aquí los vamos resolviendo entre todos. Ya saben, primero los hacemos pues tal y como lo haríamos a mano, y ya con el Markway los verificamos. Muy bien, pues yo me despido, que tengan un excelente inicio de semana. Y pues lo estamos viendo el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profesor. Nos vemos. El miércoles. Gracias, Bye. profe. Hasta luego, jóvenes. Buen día. Buen día.